¿Te has notado dudando justo ahora, cuando todo parecía listo para avanzar? Sientes una inquietud extraña, como si algo estuviera por cambiar, pero tu mente se llenara de preguntas. ¿Y si esa duda no fuera un retroceso, sino la señal de que estás frente a tu siguiente paso? Este video es para los elegidos que están en ese punto incómodo donde la fe no se perdió, pero ya no se siente igual. Para quienes oran y siguen caminando, aunque por dentro algo tiemble. Hoy vas a entender por qué la duda aparece justo antes de que Dios te lleve más lejos y cómo atravesar ese momento sin detenerte en la puerta. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, no me detengo en la puerta, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si has sentido que una palabra de Dios llegó en el momento exacto, cuando más lo necesitabas, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo te ha sostenido y guiado en medio de la duda. Y si este contenido conecta contigo y deseas seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu caminar espiritual, recuerda suscribirte. Deja tu like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con 3 personas que estén atravesando un tiempo de decisiones. Estamos aquí para caminar juntos, para escuchar con claridad y para avanzar con fe cuando Dios nos llama al siguiente paso. Hay dudas que no llegan como una pregunta clara. No aparecen con una frase concreta en la mente. No dicen no creo ni no confío. Llegan de otra forma. Se instalan en el ambiente interior. Todo parece igual por fuera, pero por dentro algo se volvió pesado. Te levantas y el día tiene un tono distinto. No hay una causa evidente, pero tampoco hay ligereza. Sigues orando, sigues creyendo, sigues haciendo lo correcto y aún así sientes una especie de nubosidad interna que no sabes explicar. Esa es la duda más silenciosa. La que no grita, pero desgasta. La que no se discute, pero se filtra en cada pensamiento. No te dice que abandones, pero te quita impulso. No te empuja a pecar, pero te cansa de perseverar. Y muchos elegidos confunden este estado con estar mal espiritualmente, cuando en realidad están atravesando una transición profunda. Porque hay una etapa en la vida espiritual donde Dios deja de sostenerte con emociones visibles. No porque se haya ido, sino porque ya no quiere que dependas de eso. Hasta ahora, muchas cosas te mantenían firme, sentir paz inmediata al orar, sentir consuelo rápido, sentir respuestas claras. Pero llega un momento en el que la fe necesita madurar. Y la madurez casi siempre empieza cuando el consuelo baja. En ese punto, la oración se siente más pesada. No porque haya menos fe, sino porque hay más profundidad. Las palabras no fluyen con facilidad, no hay lágrimas ni alivio instantáneo, pero aún así algo dentro de ti insiste en permanecer. Y eso es importante. Porque cuando la fe se sostiene sin emoción, deja de ser reacción y se convierte en elección. Muchos elegidos se juzgan con dureza en esta etapa. Piensan, antes sentía más, antes orar era más fácil, antes todo era más claro. Y empiezan a creer que están retrocediendo. Pero no es retroceso. Es cambio de soporte. Es como cuando un niño deja de usar muletas. Al principio caminar sin apoyo se siente inseguro, torpe, incluso agotador. Pero no es debilidad. Es crecimiento. La duda atmósfera aparece cuando tu interior se está reajustando a una nueva forma de caminar con Dios. Ya no desde lo que sientes, sino desde lo que sabes. Ya no desde la confirmación constante, sino desde la convicción profunda. Y eso incomoda. Porque el alma humana quiere señales rápidas. Quiere alivio. Quiere claridad inmediata.
Pero Dios está formando algo más estable que eso. Por eso, en esta etapa, todo parece más lento. Las respuestas no llegan como antes. El silencio se alarga. La mente empieza a hacer preguntas que antes no hacía. No porque hayas perdido la fe, sino porque ahora tu fe está siendo llevada a un nivel donde ya no se apoya en estímulos externos. Aquí es donde muchos se confunden. Porque no sienten rebeldía ni deseo de alejarse. Al contrario. Quieren seguir, pero se sienten raros. Y ese sentirse raro es lo que más inquieta. No saben ponerle nombre. No es tristeza clara, no es pecado, no es incredulidad abierta. Es una mezcla de cansancio, sensibilidad, introspección y silencio. Ese estado no es vacío. Es espacio. Es Dios quitando ruido interior para que puedas escuchar de otra manera. Pero como no estamos acostumbrados al silencio profundo, lo interpretamos como ausencia. Y ahí nace la duda. No una duda intelectual, sino una duda emocional. Una duda que no pregunta ¿existe Dios?, sino ¿sigue conmigo? Y aquí hay una verdad que necesitas escuchar con claridad: si Dios se hubiera ido, no habría lucha. La indiferencia es señal de desconexión. Pero cuando hay inquietud, cuando hay búsqueda, cuando hay preguntas que duelen, eso no es abandono. Eso es vida espiritual en proceso de expansión. Los elegidos atraviesan este punto porque están siendo preparados para sostener más peso, más responsabilidad, más influencia, más profundidad. Y para eso, Dios necesita que tu fe no dependa de lo que pasa por fuera, sino de lo que está firme por dentro. Por eso, antes del siguiente paso, la emoción baja y la convicción tiene que subir. En esta etapa, el mayor peligro no es dudar. El peligro es interpretar mal la duda. Pensar que es señal de que todo está mal. Pensar que tienes que forzarte a sentir algo que no llega. Pensar que Dios solo está contigo cuando hay fuego emocional. Esa interpretación equivocada es la que desgasta, no la duda en sí. Porque la duda atmósfera no viene a destruirte. Viene a revelarte. A mostrarte en que te estabas apoyando. A sacarte de una fe infantil basada solo en sensaciones y llevarte a una fe adulta basada en confianza real. Y ese paso no se siente glorioso. Se siente incómodo. Silencioso. Interno. Por eso, en lugar de pelear contra ese estado, necesitas comprenderlo. No acelerar decisiones. No sacar conclusiones definitivas. No juzgarte. No compararte con otros que parecen estar encendidos. Cada proceso es distinto. Cada llamado tiene su propio ritmo. Y cuando Dios te está llevando a algo más profundo, el proceso suele volverse más solitario por dentro, aunque sigas rodeado de gente. Si hoy te sientes así, no estás fallando. Estás siendo llevado a un lugar donde tu fe ya no dependerá de sentirte bien para seguir creyendo. Y eso, aunque no lo parezca ahora, es una señal clara de crecimiento. La duda que se siente como atmósfera no anuncia el final. Anuncia un umbral. Y los umbrales no se atraviesan con prisa ni con emoción. Se atraviesan con quietud, con humildad y con una decisión silenciosa de seguir caminando, incluso cuando el suelo todavía se siente extraño bajo los pies. Hay un momento muy específico en la vida de los elegidos en el que la duda ya no nace del cansancio, sino del recuerdo. No aparece como una emoción difusa, sino como una voz interna que empieza a traer escenas antiguas. Errores que pensabas superados. Versiones tuyas que ya no eres. Decisiones de las que te arrepentiste.
Y lo curioso es que todo eso vuelve justo cuando algo nuevo intenta comenzar. No es casualidad. Cuando el llamado de Dios empuja hacia adelante, el pasado intenta votar. No porque tenga autoridad real, sino porque todavía tiene peso emocional. Y ese peso puede frenar si no lo reconoces. De repente, cuando deberías avanzar, empiezas a pensar, ¿quién soy yo para esto? ¿Y si fallo otra vez? ¿Y si no soy tan fuerte como parece? No dudas de Dios. Dudas de ti. Ese es uno de los ataques más finos contra los elegidos, no negar el llamado, sino desgastar la identidad. Porque si logran que te mires desde lo que fuiste y no desde lo que estás siendo formado para ser, el siguiente paso se vuelve intimidante. El enemigo no necesita convencerte de que Dios no habla. Le basta con hacerte sentir indigno de escuchar. El pasado tiene una habilidad peligrosa, habla con datos reales, pero con conclusiones falsas. Te recuerda hechos ciertos, pero los usa para construir una narrativa equivocada. Fallaste aquí, entonces no estás listo. Te equivocaste antes, entonces no puedes avanzar ahora. No fuiste constante, así que esto no durará. Y como esos recuerdos son reales, la mente tiende a creer el mensaje completo, sin cuestionarlo. Pero hay algo que necesitas entender con claridad: Dios nunca llama desde tu pasado, siempre llama desde tu propósito. Él no te define por lo que hiciste, sino por lo que está formando en ti. Y cuando te pide un paso nuevo, ya tomó en cuenta todo lo que tú sigues usando en tu contra. Nada lo sorprende. Nada lo hace cambiar de opinión. El problema es que el corazón humano no siempre se ha alineado con esa verdad. A veces Dios ya habló vida sobre ti, pero tu memoria sigue hablando muerte. Dios ya te ve capacitado, pero tú sigues viéndote en proceso. Y ese desfase interno genera una tensión profunda. No sabes si confiar en la voz que te llama o en la voz que te recuerda quién fuiste. Por eso, muchos elegidos sienten miedo justo cuando deberían sentir expectativa. No porque no crean en lo que viene, sino porque no han terminado de reconciliarse con su historia. Hay heridas que ya no duelen como antes, pero todavía condicionan. Hay errores que ya fueron perdonados, pero no olvidados por la mente. Y cuando llega un nuevo nivel, todo eso se activa como un reflejo de protección: no te expongas, no te ilusiones, no avances demasiado. Ese reflejo no es fe. Es autoprotección. Y aunque parece prudente, puede convertirse en una prisión. Porque el pasado no fue diseñado para dirigirte, sino para enseñarte. Cuando permites que dirija, te quedas detenido en una versión de ti que ya no existe. Aquí es donde muchos elegidos se paralizan. No retroceden del todo, pero tampoco avanzan. Se quedan en un punto intermedio, intentando obedecer sin comprometerse del todo, creyendo sin moverse del todo, esperando sin dar el paso. Y ese estado cansa más que avanzar con miedo. Porque vivir dividido internamente desgasta. La clave en este punto no es olvidar el pasado, sino ponerlo en su lugar correcto. Reconocer lo que fue, sin permitir que defina lo que viene. Aceptar que aprendiste, que creciste, que fuiste transformado. No necesitas negar tu historia para avanzar, pero sí necesitas dejar de usarla como argumento en tu contra. Hay algo profundo que sucede cuando Dios te llama a un siguiente paso, te pide que confíes en su visión más que en tu autopercepción. Que aceptes que Él ve más lejos que tú. Que su evaluación pesa más que tu autocrítica. Y eso duele al orgullo, pero libera el espíritu. Por eso, esta etapa viene acompañada de una pregunta silenciosa que muchos no se atreven a formular: ¿puedo confiar en que Dios sabe lo que hace conmigo? No con el mundo.
contigo, con tus tiempos, con tus procesos, con tus caídas, con tus ritmos. Esa pregunta es más profunda de lo que parece. Y hasta que no se responde, el avance se siente inseguro. El pasado siempre intentará hablar cuando el futuro empieza a hacerse visible. Es una reacción casi automática. Pero no toda voz interna merece autoridad. No todo recuerdo merece dirección. Hay memorias que deben ser sanadas, no obedecidas. Si hoy sientes que tu mente te recuerda constantemente quién fuiste, no es porque estés retrocediendo. Es porque estás siendo empujado hacia una versión de ti que todavía no terminas de creer posible. Y esa incredulidad no es maldad. Es humanidad. Pero no puede gobernar. El siguiente paso no exige perfección. Exige disposición. No exige que hayas resuelto todo. Exige que confíes más en quien te llama que en lo que te acusa. Porque el pasado puede explicar de dónde vienes, pero solo Dios puede revelar hacia dónde vas. Y cuando decides dejar de discutir con tu historia y empiezas a caminar con tu propósito, algo se acomoda por dentro. No desaparecen todos los miedos, pero dejan de mandar. No se borran los recuerdos, pero pierden poder. Y la duda cambia de forma. Ya no te preguntas si puedes, te preguntas si te atreves. Ese es el punto exacto donde muchos elegidos se quedan mirando atrás. Y también el punto donde otros, temblando, dan el paso. No porque se sientan seguros, sino porque el llamado pesa más que el miedo. Aquí no se trata de negar quién fuiste. Se trata de aceptar quién estás siendo formado para ser. Y cuando eso se alinea, el pasado deja de ser un freno y se convierte en testimonio silencioso de lo lejos que Dios puede llevarte. Hay una forma de duda que no viene cargada de recuerdos ni de emociones pesadas, sino de confusión. No te dice que estás mal. No te acusa directamente. Simplemente te envuelve en una neblina donde todo parece posible y, al mismo tiempo, nada parece claro. No hay una crisis visible. No hay un quiebre evidente. Pero tampoco hay dirección firme. Y ese estado es uno de los más peligrosos para los elegidos, porque no los empuja a huir, los hace pausar. La confusión espiritual rara vez se presenta como algo dramático. Se presenta como exceso de pensamiento, como análisis constante, como necesidad urgente de entenderlo todo antes de moverte. Empiezas a repasar cada opción, cada escenario, cada posible consecuencia. Te preguntas si es el momento correcto, si escuchaste bien, si no estás exagerando, si no sería mejor esperar un poco más. Y mientras más piensas, menos avanzas. Lo sutil de esta confusión es que se disfraza de prudencia. Parece sensatez. Parece madurez. Parece responsabilidad espiritual. Pero en el fondo, muchas veces no es prudencia, es miedo bien vestido. Miedo a equivocarte. Miedo a exponerte. Miedo a comprometerte con un paso que ya no tiene vuelta atrás. Y ese miedo no grita. Susurra. Por eso es tan difícil detectarlo. Cuando la confusión se instala, empiezas a sentir que todo pesa más. Las decisiones pequeñas se vuelven complicadas. Las grandes se posponen. Te encuentras esperando una señal más, una confirmación extra, un momento más claro. Y no es que Dios no pueda confirmar. Es que hay momentos en los que confirmar una y otra vez ya no fortalece la fe, la debilita. Porque te acostumbra a no moverte sin garantías absolutas. La confusión no viene a destruir lo que Dios está haciendo. Viene a ganar tiempo. A retrasar el paso.
a enfriar el impulso. Porque el enemigo sabe que hay decisiones que, una vez tomadas, ya no se negocian. Hay pasos que, cuando se dan, cambian la trayectoria. Y si logra que te quedes pensando demasiado, comparando demasiado, dudando demasiado, el momento se enfría. Por eso, muchas veces, justo antes de un avance importante, todo se vuelve mental. El corazón ya sabe qué hacer, pero la mente pide pruebas infinitas. El espíritu siente dirección, pero la lógica exige control. Y ese conflicto interno desgasta. Porque vivir dividido cansa más que avanzar con temor. La confusión también suele venir acompañada de comparación. Empiezas a mirar lo que otros hacen, cómo otros avanzan, cómo otros deciden. Te preguntas si tu proceso debería verse igual. Si no vas demasiado lento. O demasiado rápido. Si no estás interpretando mal lo que sientes. Y sin darte cuenta, dejas de escuchar la voz que te guía y empiezas a escuchar el ruido del entorno. Cuando eso pasa, la claridad se diluye. No porque Dios dejó de hablar, sino porque hay demasiadas voces compitiendo. Demasiadas opiniones internas. Demasiadas expectativas externas. Demasiadas posibilidades abiertas. Y el alma, saturada, opta por lo más fácil, no decidir. Pero no decidir también es una decisión. Una que suele beneficiar al miedo. Porque el llamado de Dios casi siempre requiere un acto de fe que no se siente completamente seguro. Y si esperas sentirte seguro, probablemente esperarás demasiado. Aquí hay una verdad incómoda, pero liberadora. La claridad total rara vez llega antes del movimiento. Muchas veces llega después. No porque Dios sea confuso, sino porque quiere que camines con Él, no que lo analices desde lejos. Hay comprensiones que solo se revelan en obediencia. Hay certezas que nacen al avanzar, no al pensar. La confusión intenta convencerte de que necesitas resolver todo por dentro antes de dar un paso por fuera. Pero el orden suele ser al revés. Das el paso, y en el camino, el interior se ordena. No porque desaparezcan todas las dudas, sino porque pierden fuerza frente a la acción. Cuando permaneces demasiado tiempo en confusión, algo empieza a pasar lentamente, el entusiasmo se apaga. No de golpe, sino por desgaste. Te vuelves más cauteloso, más contenido, más silencioso. Empiezas a reducir tus expectativas para no decepcionarte. Y eso, aunque parece protección, también puede ser una forma de rendición silenciosa. El mayor riesgo de la confusión no es que te equivoques. Es que te acostumbres a no avanzar. A vivir en espera permanente. A sentirte siempre a punto, pero nunca en movimiento. Y esa sensación de estancamiento, con el tiempo, se convierte en frustración. Por eso, cuando la confusión aparece, no necesitas más análisis. Necesitas volver a lo esencial. A lo que ya sabes. A lo que fue claro en su momento. A lo que resonó profundamente antes de que la neblina llegara. La confusión se debilita cuando dejas de alimentarla con más preguntas y empiezas a sostenerte en lo que ya fue afirmado. No todo pensamiento merece tu atención. No toda duda merece una respuesta. Hay momentos en los que obedecer es más sabio que entender. No porque entender sea malo, sino porque entenderlo todo no siempre es posible antes de actuar. La confusión pierde poder cuando elige simplicidad. Cuando reduces el ruido. Cuando dejas de compararte. Cuando decides avanzar en lo que está delante, aunque no veas todo el camino. Porque el siguiente paso casi nunca se revela completo. Se revela suficiente.
Si hoy te sientes atrapado en una nube de pensamientos, no te condenes. No significa que estés lejos. Significa que estás cerca de algo que importa. La confusión suele aparecer cuando el paso que viene tiene peso real. Y ese peso asusta a la mente, pero fortalece al espíritu. No te quedes negociando con la neblina. No esperes a sentirte completamente seguro. La seguridad absoluta no es el requisito. La obediencia lo es. Y cuando eliges avanzar, aún con preguntas, algo cambia por dentro. La confusión empieza a disiparse, no porque todo se aclare, sino porque el movimiento restaura la dirección. La confusión no vino a detenerte para siempre. Vino a probar si confías lo suficiente como para no quedarte quieto. Y cuando eliges avanzar, aunque sea con pasos pequeños, la claridad te alcanza en el camino. Hay silencios que duelen más que una respuesta difícil. No porque escondan algo malo, sino porque no ofrecen apoyo inmediato. Sigues hablando, pero no hay eco. Sigues esperando, pero no hay señal visible. Y ese vacío aparente inquieta. La mente empieza a interpretar, me equivoqué, ya no está, ¿por qué ahora? Sin embargo, hay silencios que no castigan. Hay silencios que entrenan. Cuando Dios guarda silencio, no es para confundirte, es para profundizarte. No te está quitando dirección, te está quitando muletas. Durante mucho tiempo, avanzaste sostenido por estímulos claros, confirmaciones rápidas, sensaciones fuertes, respuestas inmediatas. Eso fue necesario. Eso te llevó hasta aquí. Pero llega un punto en el que ese mismo sistema ya no te hace crecer. Te mantiene dependiente. Y el crecimiento exige otra base. El silencio es el aula donde aprendes a escuchar sin ruido. No a oír más voces, sino a distinguir la esencial. Porque cuando todo está lleno de señales, la fe puede volverse adicta a la emoción. Y una fe adicta a la emoción se debilita cuando la emoción baja. El silencio corta esa dependencia y te invita a permanecer por convicción, no por recompensa inmediata. En esta etapa, muchas personas intentan forzar la respuesta. Oran más fuerte, hablan más, buscan más contenido, más confirmaciones, más pruebas. No porque estén malintencionadas, sino porque se sienten desorientadas. Pero el silencio no se rompe con volumen. Se atraviesa con quietud. Y esa quietud no es pasividad, es atención profunda. El silencio revela cosas. Revela que te movía cuando todo estaba claro. Revela si obedecías por amor o por alivio. Revela si tu confianza estaba en Dios o en la sensación de tenerlo cerca. Y esas revelaciones pueden incomodar. Porque nadie quiere descubrir dependencias ocultas. Pero sin ese descubrimiento, no hay madurez real. En el silencio, tu interior queda al descubierto. Ya no puedes apoyarte en la emoción del momento ni en la validación externa. Tienes que decidir si sigues caminando aun cuando no haya aplauso interior. Y esa decisión, repetida día tras día, forma carácter espiritual. No el carácter que impresiona, sino el que sostiene. Muchos elegidos confunden el silencio con abandono porque esperan que la cercanía siempre se sienta. Pero la cercanía más profunda no siempre se siente, a veces se asume. Como el aire. No lo ves, no lo tocas, pero te sostiene. El silencio te enseña a vivir desde esa certeza invisible. También hay algo más, el silencio filtra motivaciones. Cuando nadie te aplaude por perseverar, cuando no hay emoción que te recompense, cuando no hay resultados inmediatos que te animen, se cae lo superficial. Lo que queda es lo real.
Y eso es lo que Dios quiere fortalecer antes de llevarte más lejos. En esta etapa, es común sentir que tu oración se volvió simple. Ya no hay discursos largos. No hay grandes declaraciones. A veces solo hay presencia. Un aquí estoy dicho sin fuerza, pero con honestidad. Y eso, aunque parezca poco, es poderoso. Porque Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones disponibles. El silencio también reordena prioridades. Te obliga a soltar expectativas ajenas. A dejar de vivir reaccionando a lo que otros esperan. A reducir el ruido mental que viene de compararte. Cuando todo se calla, empiezas a notar qué voces eran externas y cuáles eran esenciales. Y esa claridad no llega con ruido. Hay una tentación común en el silencio, interpretar que no pasa nada. Pero el silencio no es inactividad. Es trabajo interno. Es Dios ajustando cosas que no se arreglan con palabras. Es afinando tu sensibilidad para que, cuando vuelva a hablar de forma clara, no dependas de la intensidad, sino de la dirección. Por eso, en el silencio, la disciplina se vuelve clave. No para ganar méritos, sino para mantener el rumbo. Seguir haciendo lo correcto cuando nadie te empuja. Seguir orando cuando no sientes. Seguir caminando cuando no ves. Esa constancia silenciosa construye una fuerza que no se nota de inmediato, pero que sostiene en el largo plazo. El silencio también protege. Te guarda de decisiones impulsivas. Te impide moverte solo por emoción. Te obliga a esperar lo suficiente como para que lo que nazca no sea fruto del apuro, sino del discernimiento. Muchas caídas se evitarían si se entendiera que no todo silencio es señal de no, sino preparación para un sí más sólido. Hay silencios que afinan el oído interno. Antes, necesitabas que todo fuera explícito. Ahora, empiezas a percibir con más sutileza. No con ansiedad, sino con calma. No con urgencia, sino con atención. Y ese cambio es clave para el siguiente paso, porque lo que viene suele requerir sensibilidad más que fuerza. Si hoy sientes que el cielo está callado, no llenes ese espacio con conclusiones apresuradas. No declares derrota. No te etiquetes como distante. Aprende a habitar el silencio sin huir. Aprende a permanecer sin exigir. Aprende a confiar sin sentir. Porque esa es la fe que atraviesa puertas grandes. El silencio no te está quitando algo. Te está preparando para sostener más. Más claridad, más responsabilidad, más impacto. Y si ahora mismo se siente incómodo, es porque estás dejando una forma antigua de relacionarte con Dios para entrar en una más profunda. No todo crecimiento se anuncia con emoción. Algunos se gestan en quietud. Algunos se forman en días donde nadie ve nada especial. Pero cuando el silencio cumple su propósito, la voz que vuelve a escucharse no necesita gritar. Basta con una dirección clara. Y tú estarás listo para obedecerla sin temblar como antes. El silencio no es el final de la conversación. Es la pausa necesaria para que, cuando llegue el siguiente paso, lo reconozcas sin confusión y lo camines con firmeza. Llega un punto en el camino del elegido en el que la duda ya no viene del pasado, ni de la confusión, ni siquiera del silencio. Viene de algo más profundo y más difícil de reconocer, la necesidad de control. No un control evidente, sino uno refinado. El deseo de obedecer, sí, pero solo cuando todo esté claro. El anhelo de avanzar, pero con el terreno bien marcado. La intención sincera de confiar, pero sin exponerse del todo. Esta es una de las pruebas más sutiles, porque se presenta como responsabilidad.
Parece prudencia. Parece madurez. No quiero apresurarme, quiero estar seguro, quiero entender bien antes de moverme. Y en muchos casos, esa actitud nace de una buena intención. Pero cuando se vuelve condición, se transforma en un freno invisible. El control espiritual no siempre se manifiesta como rebeldía. Muchas veces se manifiesta como espera eterna, como preparación constante, como análisis interminable. Te mantienes ocupado, reflexivo, atento, pero quieto. Y esa quietud no siempre es obediencia, a veces es miedo disfrazado de orden. El problema del control es que exige garantías antes de confiar. Quiere ver el resultado antes de dar el paso. Quiere entender el camino completo antes de caminarlo. Quiere seguridad antes de entrega. Pero el crecimiento espiritual rara vez funciona así. La fe que transforma no nace cuando todo está bajo control, sino cuando eliges caminar aún sabiendo que no lo controlas todo. Aquí es donde muchos elegidos se tensan por dentro. Porque sienten el llamado, pero también sienten vértigo. Saben que el siguiente paso implica perder cierta comodidad. Implica soltar planes propios. Implica exponerse a lo desconocido. Y la mente, en su intento de proteger, empieza a poner condiciones: cuando tenga más claridad, cuando me sienta más fuerte, cuando todo encaje mejor. Ese cuando puede convertirse en una trampa. No porque sea malo esperar, sino porque hay momentos en los que esperar ya no es sabio. Hay momentos en los que la espera ya cumplió su función y ahora solo alimenta el control. Y el control, aunque da una falsa sensación de seguridad, debilita la fe viva. El control también genera ansiedad. Porque sostenerlo cansa. Mantener todas las variables bajo vigilancia agota. Estar constantemente evaluando si es el momento correcto, si estás listo, si todo está alineado, desgasta el alma. Y cuanto más intentas controlar, más consciente te vuelves de lo que no puedes controlar. Esa contradicción interna crea tensión constante. Muchos elegidos no se dan cuenta de que están atrapados en esta prueba porque siguen haciendo cosas espirituales. Siguen orando, reflexionando, aprendiendo. Pero han dejado de arriesgar. Han dejado de responder con prontitud. Han dejado de moverse con sencillez. Todo tiene que pasar por el filtro de la seguridad absoluta. El problema es que la seguridad absoluta no existe en el terreno de la fe. Existe la confianza. Existe la dirección suficiente. Existe la convicción. Pero no existe el control total. Y cuando intentas construir tu caminar sobre control, terminas frustrado, porque la vida espiritual no se deja domesticar. Soltar el control no significa actuar impulsivamente. No significa moverte sin discernimiento. Significa dejar de exigir garantías que no te corresponden. Significa aceptar que hay cosas que solo se revelan después del paso, no antes. Significa reconocer que tu papel no es asegurar el resultado, sino responder al llamado. Aquí aparece una resistencia interna fuerte: ¿y si me equivoco? Esa pregunta pesa. Pero hay algo más importante que evitar el error: evitar la parálisis. Porque el error puede corregirse, pero la parálisis prolongada erosiona la confianza. Te acostumbra a no moverte. Te vuelve espectador de tu propio llamado. El control también suele venir acompañado de autoexigencia excesiva. Quieres estar completamente listo, completamente sanado, completamente preparado. Pero esa versión completa casi nunca llega antes del movimiento. Muchas capacidades se desarrollan en el camino, no en la espera. Muchas fortalezas aparecen cuando ya estás caminando,
no cuando estás planificando. Por eso, el llamado no suele esperar a que te sientas listo. Llega cuando estás disponible. Y esa disponibilidad no se mide por tu certeza, sino por tu disposición a confiar más allá de tu necesidad de control. Cuando sueltas el control, no desaparece el miedo. Pero el miedo deja de dirigir. Cuando sueltas el control, no se aclaran todas las dudas. Pero las dudas dejan de mandar. Algo se reordena por dentro. La fe deja de ser una teoría bien pensada y se convierte en una práctica viva. Soltar el control también implica aceptar que no todo depende de ti. Que no eres el garante del resultado. Que no tienes que cargar con todo el peso. Que hay una guía más grande que tu capacidad de previsión. Y esa aceptación, aunque humilla al ego, libera al espíritu. En esta etapa, muchos elegidos sienten una mezcla extraña, alivio y vértigo. Alivio porque ya no tienen que sostenerlo todo. Vértigo porque ya no tienen todas las respuestas. Esa mezcla es normal. Es señal de transición. Es el punto exacto donde la fe deja de ser calculada y empieza a ser confiada. Si hoy notas que estás esperando demasiado a sentirte seguro, pregúntate con honestidad, ¿estoy discerniendo o estoy controlando? ¿Estoy esperando dirección o estoy evitando el riesgo? No para juzgarte, sino para aclararte. Porque el control rara vez se suelta de golpe. Se suelta por decisión consciente. El siguiente paso no te pide que lo tengas todo resuelto. Te pide que confíes lo suficiente como para moverte sin garantías completas. Y cuando eliges soltar, aunque sea un poco, algo cambia. El peso se redistribuye. La ansiedad baja. La fe respira. El control promete seguridad, pero entrega tensión. La confianza promete incertidumbre, pero entrega paz. Y en ese intercambio, el elegido aprende algo fundamental: no todo lo que tranquiliza a la mente fortalece al espíritu. Soltar el control no es perder dirección. Es aceptar que la dirección no nace de tu capacidad de prever, sino de tu disposición a seguir. Y cuando eso se alinea, el camino deja de sentirse como una carga imposible y empieza a sentirse como un llamado que, aunque exige, también sostiene. Cuando la duda ya se manifestó, cuando el pasado habló, cuando la confusión nubló la dirección, cuando el silencio se hizo largo y el control empezó a tensarte por dentro, llega un punto decisivo. No es un punto emocional, es un punto interno. El momento en el que decides cómo vas a responder. Porque la duda no se vence evitando que aparezca, se vence decidiendo qué lugar ocupa. Aquí es donde muchos elegidos se equivocan. Creen que la meta es eliminar la duda. Y al no lograrlo, se frustran. Pero la meta nunca fue no dudar. La meta es no permitir que la duda gobierne. La duda puede estar presente y aún así no dirigir tus pasos. Puede acompañarte sin convertirse en tu guía. La primera respuesta interior que necesitas aprender es nombrar correctamente lo que estás viviendo. No llamarlo fracaso. No llamarlo retroceso. No llamarlo frialdad espiritual. Llamarlo por lo que es, transición. Cuando nombras bien la etapa, le quitas poder al caos. Dejas de interpretar cada sensación como una señal negativa y empiezas a entender el proceso como parte del camino. La segunda respuesta es volver a lo último que fue claro. No a lo más emocionante, sino a lo más firme. En momentos de duda, el error común es buscar algo nuevo que te saque de la incomodidad. Pero muchas veces, la salida no está en una revelación nueva, sino en la fidelidad a lo que ya fue entendido. La duda pierde fuerza cuando te apoyas en lo que no dependía de tu emoción.
Otra respuesta clave es separar lo que sientes de lo que sabes. No negar lo que sientes, pero tampoco convertirlo en verdad absoluta. El cansancio, la inquietud, la sensibilidad, no son brújulas confiables en esta etapa. Son indicadores de proceso, no de dirección. Aprender a decir internamente esto es lo que siento, pero no es lo que decide es una madurez que transforma. También necesitas cortar conversaciones internas que no edifican. No todo pensamiento merece continuidad. No toda pregunta merece una respuesta inmediata. Hay diálogos mentales que solo alimentan la duda. Preguntas circulares que no buscan claridad, sino confirmación del miedo. Responder a todo solo fortalece el ruido. A veces, la respuesta más sabia es no seguir pensando lo mismo. La comparación es otro frente que debe cerrarse. Cuando dudas, mirar la vida de otros parece tentador. Cómo avanzan, cómo deciden, cómo parecen tener más claridad. Pero la comparación no aclara, confunde más. Porque te hace evaluar tu proceso con parámetros que no te corresponden. Cada llamado tiene su ritmo. Cada transición su forma. Compararte en esta etapa solo debilita tu confianza interna. Una respuesta poderosa frente a la duda es simplificar. Volver a lo esencial. Reducir expectativas. Reducir ruido. Reducir estímulos innecesarios. No hacer más, sino hacer menos con más intención. La duda se alimenta del exceso. De demasiadas opciones, demasiadas voces, demasiadas interpretaciones. La simplicidad le quita oxígeno. La disciplina mínima diaria es otra clave. No disciplina heroica, sino constancia básica. Seguir haciendo lo correcto aunque no se sienta especial. Seguir orando aunque sea simple. Seguir avanzando aunque sea lento. Esa constancia silenciosa construye estabilidad. No para impresionar, sino para sostenerte cuando la emoción no coopera. También es importante aprender a no tomar decisiones grandes desde emociones pequeñas. La duda tiende a exagerar sensaciones momentáneas. Un día difícil parece una señal definitiva. Un pensamiento negativo parece una verdad eterna. Pero no lo es. La madurez consiste en no permitir que un estado transitorio determine un rumbo permanente. Responder bien a la duda también implica paciencia. No una paciencia pasiva, sino una paciencia activa. La paciencia de permanecer sin desesperar. De esperar sin exigir. De caminar sin correr. Muchas veces, la duda pierde fuerza simplemente porque no recibe una reacción impulsiva. Se debilita cuando no logra precipitarte ni frenarte del todo. Otra respuesta profunda es recordar que no todo avance se siente como victoria. Hay pasos que se sienten pesados. Hay decisiones que se sienten incómodas. Hay obediencias que no traen alivio inmediato. Y eso no las invalida. Al contrario, suele indicar que son reales. Lo superficial entusiasma rápido. Lo profundo pesa al principio. Cuando respondes así, algo empieza a ordenarse por dentro. No desaparecen todas las preguntas, pero dejan de dominar. No se va toda la inseguridad, pero ya no paraliza. La duda deja de ser un juez y se convierte en un acompañante silencioso que ya no decide. Aquí ocurre un cambio importante, dejas de luchar contra la duda y empiezas a caminar con dirección a pesar de ella. Ese cambio marca una diferencia enorme. Porque ya no necesitas sentirte seguro para avanzar. Solo necesitas estar dispuesto. Responder bien a la duda no es un acto único, es una postura sostenida. Se elige cada día.
Cada vez que decides no volver atrás mentalmente. Cada vez que decides no congelarte. Cada vez que eliges confiar un poco más de lo que te resulta cómodo. Y poco a poco, sin que lo notes de inmediato, algo se fortalece. Tu fe se vuelve menos reactiva. Tu confianza se vuelve más estable. Tu interior deja de depender tanto de estímulos externos. Y cuando eso ocurre, la duda ya no tiene el mismo impacto. La duda aparece para probar si te detendrás o si seguirás caminando aún con preguntas. No para humillarte, sino para revelarte. Para mostrarte que ya no necesitas certezas absolutas para obedecer. Que puedes avanzar incluso con temblor. Responder así no te hace perfecto. Te hace firme. No te quita la humanidad. Te da estabilidad. Y esa estabilidad es la que te prepara para el siguiente paso. Porque lo que viene no se sostiene con emoción, ni con impulso, ni con control. Se sostiene con una fe que aprendió a caminar aun cuando la duda toca la puerta. Cuando llegas a este punto, la duda ya no es una amenaza. Es una señal de que estás listo para algo más profundo. Y esa preparación, aunque silenciosa, es poderosa. Llega un momento en el que la duda deja de ser el problema principal. Sigue ahí, sí, pero ya no ocupa el centro. Lo que empieza a sentirse con más fuerza es otra cosa, una presión interna que no te deja volver atrás. No es entusiasmo desbordado. No es seguridad total. Es una certeza silenciosa que convive con el temblor. Y esa combinación desconcierta, porque te enseñaron a creer que estar listo significa sentirse fuerte, claro y confiado. Pero muchas veces, estar listo se siente exactamente al revés. El siguiente paso casi nunca llega acompañado de tranquilidad absoluta. Llega con peso. Con responsabilidad. Con la sensación de que algo importante está en juego. Por eso el cuerpo se tensa, la mente se inquieta y el corazón late más rápido. No porque sea una mala decisión, sino porque lo que viene importa de verdad. Lo trivial no produce temblor. Lo trascendente sí. Una de las señales más claras de que estás listo es que ya no puedes volver a vivir como antes. Aunque lo intentes. Aunque racionalmente pienses que sería más fácil quedarte donde estabas. Algo dentro de ti ya no encaja con lo antiguo. Hay conversaciones que ya no te llenan. Ritmos que ya no soportas. Ambientes que antes tolerabas y ahora te pesan. No porque seas mejor, sino porque estás cambiando de frecuencia interior. Otra señal es que la duda ya no te convence de rendirte, solo intenta ralentizarte. Antes te paralizaba. Ahora te incomoda, pero no te detiene del todo. Sigue hablando, pero ya no tiene la última palabra. Eso no significa que seas invencible, significa que tu centro se fortaleció. La duda dejó de ser un muro y se convirtió en ruido de fondo. También empiezas a notar un cambio en tus decisiones pequeñas. No todo es claro, pero ya no actúas desde el pánico. Hay más pausa. Más intención. Menos reacción. Te tomas tiempo, pero no te escondes. Avanzas despacio, pero avanzas. Y ese equilibrio es señal de madurez. No del impulso ciego, ni del miedo paralizante, sino de una fe que aprendió a moverse con sobriedad. Estar listo no significa tener todas las respuestas. Significa aceptar que no las necesitas para obedecer. Significa confiar más en la dirección que en la explicación. Hay preguntas que se resolverán después. Hay certezas que nacerán en el camino. Pretender entenderlo todo antes de moverte es una ilusión que solo sirve para retrasar.
Otra señal importante es que ya no necesitas validación constante. Antes buscabas confirmación en cada esquina. Opiniones, señales, palabras externas que te dijeran que ibas bien. Ahora, aunque agradeces el apoyo, ya no dependes de él para moverte. Hay una quietud interna que no grita, pero sostiene. No te hace sentir superior, te hace sentir responsable. El siguiente paso también suele venir acompañado de una pérdida sutil, pierdes la comodidad de no decidir. Porque decidir implica asumir consecuencias. Implica exponerte. Implica dejar de culpar a las circunstancias. Y aunque esa responsabilidad pesa, también libera. Te saca del limbo. Te devuelve agencia. Te devuelve dirección. Hay otra señal que pocos reconocen: el miedo ya no te parece una razón suficiente para no avanzar. Sigue presente, pero dejó de ser argumento. Antes, cualquier temor bastaba para frenar. Ahora, el temor existe, pero ya no manda. No porque seas valiente de repente, sino porque el llamado pesa más que el miedo. Cuando estás listo, también cambia tu forma de orar. Ya no pides tanto que te quiten la duda, sino que te den firmeza para avanzar con ella. Ya no suplicas claridad absoluta, sino fortaleza para obedecer en medio de la incertidumbre. Esa oración es distinta. Más honesta. Menos dramática. Más profunda. El siguiente paso no siempre es visible para otros. A veces es interno. Una decisión silenciosa. Un cambio de postura. Una renuncia que nadie aplaude. Una obediencia que no se publica. Pero esas decisiones invisibles suelen ser las que más transforman. Porque nadie te empuja a tomarlas. Nadie te presiona. Las tomas porque algo dentro de ti ya no te deja seguir igual. Estar listo también implica aceptar que no todo saldrá perfecto. Que habrá ajustes. Que cometerás errores. Que aprenderás sobre la marcha. Y eso ya no te paraliza como antes. Porque entendiste algo clave: no se trata de hacerlo impecable, sino de hacerlo fiel. Cuando el siguiente paso se acerca, el pasado pierde fuerza definitiva. Ya no te convence de volver. Puede intentar recordarte cosas, pero ya no te define. Porque ahora sabes que tu historia no es una sentencia, es un testimonio en construcción. Y lo que viene no se edifica negando el pasado, sino trascendiéndolo. Hay una señal final, muy clara, aunque difícil de explicar: empiezas a sentir paz al imaginarte avanzando, incluso si eso te asusta. No una paz cómoda, sino una paz firme. Una paz que no elimina el temblor, pero lo atraviesa. Esa paz no viene de tener control, viene de alineación. Algo dentro de ti dice: esto es. Cuando llegas ahí, ya no estás esperando sentirte listo. Estás listo, aunque no te sientas así. Porque la preparación real no siempre se percibe como fortaleza emocional. A veces se percibe como resistencia silenciosa. Como capacidad de seguir aun cuando el terreno no es estable. El siguiente paso no te pide que dejes de dudar. Te pide que no te detengas por la duda. Te pide que camines con lo que tienes ahora. Con la fe que ya fue probada. Con la convicción que sobrevivió al silencio, al pasado, a la confusión y al control. No estás en esta etapa por accidente. Llegaste hasta aquí porque algo fue formado en ti. Algo que no se ve desde fuera, pero que sostiene desde dentro. Y eso es lo que te permite avanzar ahora. El siguiente paso no se da sin temblor. Se da con determinación. No se da con todas las respuestas. Se da con confianza suficiente.
Y cuando decides darlo, aunque el miedo susurre, algo se acomoda por dentro. La duda ya no gobierna. El llamado toma su lugar. No te detengas en la puerta. No porque no tengas dudas, sino porque ya aprendiste a caminar con ellas sin permitir que decidan por ti. Y ese aprendizaje es la señal más clara de que estás listo para lo que viene. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Algo dentro de ti necesitaba ponerle nombre a lo que estaba viviendo. No para eliminar la duda, sino para entenderla. Para dejar de verla como enemiga y empezar a verla como señal. Señal de que no estás retrocediendo, sino atravesando un umbral. Señal de que tu fe no se apagó, se está transformando. Has visto que la duda no siempre significa pérdida. A veces significa crecimiento. Que el silencio no siempre es ausencia. A veces es formación. Que el miedo no siempre es advertencia. A veces es respeto por algo que pesa. Y que el siguiente paso no llega cuando te sientes invencible, sino cuando decides avanzar aún con temblor. Este mensaje no fue para empujarte a correr. Fue para ayudarte a no quedarte quieto. Para que entiendas que no necesitas tenerlo todo claro para obedecer. Que no necesitas sentirte fuerte para ser fiel. Que no necesitas respuestas completas para confiar. Solo necesitas no rendirte en la puerta. Porque muchos llegan hasta aquí. Hasta este punto exacto. Hasta el borde del cambio. Hasta el momento donde lo viejo ya no satisface y lo nuevo todavía no se ve del todo. Y es ahí donde se define mucho más de lo que parece. No por grandes decisiones visibles, sino por una determinación interna, seguir caminando. Tal vez nadie a tu alrededor entiende bien lo que estás viviendo. Tal vez no sabes cómo explicarlo sin sonar confuso. Tal vez incluso tú mismo te has cuestionado. Pero si sigues buscando, si sigues orando aunque sea en silencio, si sigues avanzando aunque no todo tenga sentido, eso habla de una fe más profunda de lo que imaginas. No te exijas sentir algo especial ahora mismo. No te fuerces a tener una emoción correcta. Permítete simplemente permanecer. Confiar. Dar el paso que hoy te corresponde, no el de mañana. La claridad no siempre llega antes del movimiento. Muchas veces llega mientras caminas. Y recuerda esto, no todo lo que importa se siente ligero. Algunas cosas importantes pesan. Algunas decisiones correctas incomodan. Algunos llamados sacuden. Pero eso no los invalida. Al contrario, suele ser señal de que son reales. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: no me detengo en la puerta. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.